¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a la clase 7 de esta semana. Como les comentaba, esta semana vamos a iniciar la revisión de la estadística y en esta oportunidad vamos a empezar con la revisión de la estadística descriptiva, ¿no? Que es un tema que ustedes ya han visto también en los cursos anteriores, en el de investigación y estadística 1, deben haberlo visto. Pero si no recuerdan, pues lo vamos a revisar. Para empezar, voy a hacer esta presentación sin imagen de webcam para poder dar espacio a toda la pantalla, porque hay como ciertos elementos que de repente se pierden si es que pongo mi imagen, ¿no? Bueno, ustedes ya me conocen, así que creo que no hay problema por esta vez. Entonces, sin más preámbulo, iniciemos. Espero que ustedes hayan podido revisar sus apuntes de estadística descriptiva y si no, bueno, los invito a revisar desde ahorita, ¿no? Y también les pido que para esta clase pues ya tengan obviamente instalado el SPSS y que puedan abrir el programa antes de iniciar para que puedan estar a la par de lo que van viendo en la clase. Vayan también ustedes revisando si lo que hacemos acá también lo hacen ustedes al mismo tiempo dentro en su computadora y con el programa abierto. Ya, eso les va a ayudar mucho. Y bueno, para los ejercicios que vamos a ver en una parte de la clase, pues va a estar la base disponible en Paideia para que ustedes puedan utilizar esa base y seguir los lineamientos de cada uno de los ejercicios. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a iniciar revisando algo que es muy importante, que ustedes de repente ya lo tienen muy claro, pero si no, pues vamos a revisarlo nuevamente. Esto viene a ser lo que respecta a la clasificación de las variables. La clasificación de las variables, pues en una clasificación sencilla, las tenemos de esta manera. Tenemos las cualitativas y las cuantitativas. Las variables cualitativas son las que van a darnos cuenta del número de personas en una determinada categoría o en proporción, ¿no? Acá están situadas esas variables que nos van a hablar en función de las frecuencias o en función de los porcentajes, que son las proporciones. En estas variables cualitativas vamos a ver que se van a subdividir en nominales y ordinales. Las nominales, en este caso, la característica fundamental es que estas no tienen un orden entre sí, es decir, el orden que se le da a cada categoría es de manera arbitraria. Por eso es que no se establece un orden natural, como vamos a ver en otras variables. En este caso se consideran 2 o más categorías y los ejemplos más comunes tienen que ver con la variable, por ejemplo, sexo, lo más tradicional, poner mujer-hombre. En el caso de, por ejemplo, estado civil, podemos clasificar en categorías de solteros, casados, convivientes, viudos, divorciados, etc., ¿no? Y así hay un montón de ejemplos de nominales. El orden que vamos a colocar a la categoría a la mujer no tiene un orden establecido, ¿no? Nosotros le asignamos muchas veces 1, 2, bueno, eso va a depender un poco de cómo nosotros nos vamos a organizar, ¿no? Entonces, a eso se remite con que no hay un orden entre sí. Y en cuanto a las ordinales, que es el otro grupo de variables cualitativas, estas sí tienen un orden que los va a clasificar en unos niveles. Por ejemplo, la variable nivel educativo o grado de instrucción, algunos lo conocen así. Estos niveles, por ejemplo, ustedes lo conocen si nos vamos desde primaria o si retrocedemos
En el preescolar podemos tener primaria completa, primaria incompleta, secundaria incompleta y así sucesivamente. Esto sigue en un orden porque de acuerdo al sistema educativo, pues la primaria viene antes que la secundaria y la secundaria se tiene que llevar antes de que uno lleve estudios superiores. Entonces ese orden establece niveles, ¿no? Entonces esos obedecen a un sistema, en este caso el sistema educativo. En este punto, pues es importante recomendarles que para expresar estas variables cualitativas a través de gráficos, se prefiere que se haga a través de estos gráficos de barras o de pie. Pero también los estadísticos, es decir, esas frecuencias, esos porcentajes son expresados también a nivel de tablas. Vamos a ver luego las tablas estadísticas. ¿Qué es una tabla estadística? Pues ustedes la van a recordar, ¿no? Y estas frecuencias o porcentajes pues se colocan en estas tablas. Esto es en el caso de las variables cualitativas, que luego vamos a ver en la base cómo están, algunos ejemplos, ¿no? En cuanto a las variables cuantitativas, pues estas son también bastante conocidas por ustedes. Estas se distribuyen continuamente de acuerdo a un rango de medición. Estas van a ser expresadas, ¿no?, a través de promedio, media, desviación estándar, mínimo, máximo. Estas variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Las discretas son aquellas que permiten establecer conteos. Por ejemplo, el número de hijos que puede tener una familia, el número de cursos desaprobados pues, que podemos tener los estudiantes. Entonces estos son ejemplos de variables discretas, permiten establecer conteos, ¿no? En cuanto a las variables cuantitativas continuas, estas sí también admiten obviamente medición, pero la particularidad es que estas pueden expresarse con números decimales. Por ejemplo, el peso, la edad, los puntajes de estrés, los puntajes de ansiedad, puntajes de diferentes variables o constructos psicológicos, ¿no? Entonces, pues ustedes ya pueden ver más o menos qué tipo de variables van a estar situadas en cada una de estas categorías. Las continuas pues van a aludir más a los constructos o a los puntajes totales o a los puntajes de las dimensiones de nuestras variables psicológicas o constructos psicológicos, ¿no? En cuanto a los gráficos que se utilizan para expresar las variables continuas, pues pueden ser también recomendados los histogramas, los gráficos de tallos y hojas y obviamente las tablas estadísticas. Entonces esta clasificación es muy importante que la tengan en cuenta porque les va a ayudar al momento que ustedes cuando ingresen sus variables en sus respectivas bases. También hay una columna para clasificar a las variables que vamos a analizar, ¿no? Y eso les permite tener claridad también al realizar los análisis estadísticos. Entonces, esto vayan tomando apunte, vayan grabándoselo porque les va a servir nuevamente cuando hagamos los ejercicios. Muy bien, con esto ya más claro, vamos a entrar pues a ver lo que son las bases de datos, a recordar una base de datos. Acá la tenemos con una serie de variables que es expresada en columnas, en filas. Esta es la vista de datos de una base de datos. Luego vamos a entrar a ver detalladamente, a recordar un poco una base de datos. Acá, para recordarles la vista de variables, ¿no? Habíamos visto lo que vimos anteriormente. Esta es la vista de datos, que es una primera forma de ver los datos, pero al darle clic a este botón de acá vamos a ver la vista de variables. Luego la vamos a ver en la base, vamos a ver esa vista de variables. En esa vista de variables van a estar justamente
dónde vamos a colocar el nombre de la variable. Por ejemplo, voy a colocar la variable sexo. Si esta variable sexo es de tipo, te da la opción de sea numérica o con decimales, pues le colocamos numérica. Hay una sección de etiquetas, ¿no? Donde podemos colocar el nombre de la variable, pero acá sí se acepta espacios y símbolos. En cambio, al inicio, acá cuando hay la columna nombre, en esta acá no admite espacios. No vamos a ver cómo es que se pueden hacer cierta estrategia para que pueda de repente tener un nombre más grande, no sea solamente una palabra. Y luego de las etiquetas hay una columna de valores en donde se le asigna valores dentro de la variable, o sea, para poder establecer categorías. El sexo pues tiene dos opciones, mujer, hombre. En este caso pues le asignamos el 0 a la mujer y el 1 al hombre. Y hay una columna de medida, que es justamente donde decía que se clasifica la variable, y en este caso pues el sexo es un tipo de variable cualitativa nominal, ¿no? Esto es como para que ustedes vean un poco. Voy a regresar justamente a esta columna para que puedan ver. Voy a salir de la presentación y voy a entrar a la base, ¿no? Esta es justamente la que estamos viendo. La base se ve acá, se ve la vista de datos, acá se ve la vista de variables, y en la vista de variables está justamente la columna de nombre, donde se coloca el nombre de la variable, el tipo. Acá decíamos que puede ser numérico, pero también tiene la opción de, por ejemplo, cadena, que es cuando queremos colocar texto, como en el caso de la variable religión, que le hemos puesto para colocar texto. La etiqueta, que permite colocar el nombre de la variable con mayor detalle, ¿ves? Admite espacios. Acá está la columna de valores, en donde, por ejemplo, para la variable sexo se coloca el valor 0 y en la etiqueta se pone femenino y se pone acá añadir. Por ejemplo, yo quiero colocar, ¿no?, un tercer valor, pues coloco, no sé, no sabe, y le pongo añadir, y para grabarlo, pues no, ya lo grabas. Si lo quiero eliminar, pues marco esa tercera opción y pongo eliminar, y no pasó nada. Esa es la opción. Luego tenemos la variable que les decía, mejor dicho, la columna de medida. En medida van a colocar la opción, el tipo de variable. Tenemos escalar, ordinal o nominal. En este caso, por ejemplo, sexo es una variable nominal. Voy a colocar nominal. Otra cosa importante es que acá, por ejemplo, si la variable no admite decimales, entonces colocamos 0. Pero si vamos a tener decimales, colocamos por cuántos decimales va a tener, ¿no? Puede ser que admita 2 decimales, 3 decimales, lo colocamos acá. Eso es un poco para recordar la estructura de la base, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a volver a nuestra presentación y vamos a dejar que ustedes abran la base, vean un poco la estructura, la revisen y volvemos con lo siguiente en la segunda parte de la clase, ¿sí? Bien, entonces nos vemos en la siguiente, ya con la base en SPSS abierta. Gracias.